Hasta el punto 1 lo que tenemos es todo el data, tenemos todo el tema de cómo saber si una propuesta es ilegal, que no importa tanto, pero sí tenemos cómo saber el salario de una persona y cómo queda después de una propuesta. Eh, bien, el punto 2, por lo que decíamos, era saber si una propuesta es dudosa, que es para cuando un trabajador esa propuesta implica una disminución, pero para otro es un aumento. Acá hay un montón de cosas que pueden plantear. Por ejemplo, podrían ver que la primera parte sería que sea ilegal para un trabajador y para otro no. Podrían trabajar con el salario después de una propuesta. O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer. Nosotros acá tenemos una solución que es ilegal, o sea, arranca en la de abajo que es propuesta dudosa. De nuevo, con la misma lógica de antes. Me paro lo más afuera que pueda. Y digo, ok, ¿qué significa que una propuesta sea dudosa? Una propuesta significa que dentro de esos dos empleados, eh, para uno sea ilegal y para otro no sea ilegal. Quiero chusmear un segundo algo. Hay un temita acá con este punto contra el enunciado, pero ahora lo vemos. Bien. Lo estamos haciendo para dos empleados en vez de para un grupo de empleados. Acá habría que cambiar un poquitito lo que está resuelto, pero nada. Hagamos de cuenta que es para dos empleados y después vemos. ¿Cómo sé si es ilegal para un empleado y no para otro? Bueno, digo que sea propuesta ilegal para un empleado y no que sea propuesta ilegal para el otro empleado. Entonces, bien, ¿qué significa? No sé qué estás haciendo. Ah, estás haciendo el cosa. Bien. ¿Qué significa esto? Que yo me paré arriba y dije, bueno, veamos que sea ilegal para uno y que no sea ilegal para el otro. Yo eso tengo que hacer un ida y vuelta, porque podría ser que sea ilegal para el primero e ilegal para el segundo, podría ser que sea ilegal para el primero, no para el segundo, el contrario, que sea no ilegal para el primero y ilegal para el segundo, o que no sea ilegal para ninguno de los dos. Eso es una especie de una combinatoria de, no sé, tabla de verdad de discreta. Entonces, en ilegal para uno, lo que hicimos es una función que dice, eh, si ahí pudieras correr para la derecha, es que sea una propuesta ilegal para el primero y que no sea una propuesta ilegal para el segundo. Si seguís para la derecha, sigue un montón más. O no debería. No sigue un montón más. ¿Es eso? ¿Por qué eso? Ese es un solo camino. O sea, es ilegal para el primero, pero es legal para el segundo. ¿Sí? Es no ilegal. Es medio complicado hacer el no ilegal porque como que tengo que ir dando vuelta a las cosas, pero no importa. Pero si trabajo para dos digo, ok, o que sea ilegal para el primero y ilegal para el segundo, o la misma función pero con los parámetros invertidos. Entonces va a ser el contrario y no repito ese código. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá es algo que a mí me comillo, que el punto en realidad es para toda la lista de empleados. Acá Lucas está haciendo una solución al vuelo que voy a confiar en lo que está haciendo. Pero básicamente tengo que decir si existe alguno para el cual sea ilegal y existe alguno para el cual sea legal. O sea, generalizando el punto anterior. Ahora te dejo a vos explicar qué estás haciendo, Lucas, pero es un poco de magia con flips. Alguno Flip se llama, cumple ¿no? con ser ilegal y alguno cumple con no ser ilegal. Vamos a usar flip porque propuesta ilegal recibe primero al empleado y después la propuesta, y yo la quiero usar al revés. Exactamente. Bueno, por la duda, si no vieron flip con una función de dos parámetros, Perdón. olvídate los parámetros. La Antes mostramos a hagan. flip el otro día. Sí, por las dudas. Pero bien, háganle caso a la solución de Lucas, no a la mía, que era una intermedia de cuando el punto está escrito distinto y nunca la modificamos. Cosas que pasan cuando uno va cambiando en el ejercicio. Pero lo importante de esto es eso. A ver que para uno sí es legal y para otro legal no es un punto realmente tan importante en ese sentido, no agrega mucho. Yo comentaría las del medio y vamos para el punto siguiente, que está realmente mucho, no me preocupa. Bien, el punto 3 es, dada una lista de propuestas, saber cuánto ganaría ahora el trabajador si elige la que más le conviene. Acá lo que hay que hacer es de nuevo la misma lógica de siempre. Acá tenemos un montón de alternativas, pero lo que hay que hacer primero es pararnos arriba de todo. Y decir, che, ¿cuánto gana con la mejor propuesta? Y acá tenemos un montón de alternativas. Yo lo que tengo que hacer es obtener la mejor alternativa de todas las propuestas que le den, saber cuánto gana, y ahí lo tengo. Está bien, ahora ahí tengo un montón de problemas en el medio. Primero, cómo sé cuál es la mejor. Segundo, cómo hago el salario. Ah, ya lo tengo hecho. ¿Ven? Ahí tengo un problema resuelto de antemano.
Entonces, acá puedo ir por una solución mega berreta de movida, que es la que está comentada abajo, la de solución sin ordenar según coma pero, me comí la segunda parte del comentario. Pero ¿qué significa esto? Es, bueno, si yo agarro y hago una solución a los tiros sin pensar mucho, digo, bueno, es el máximo de mapear el salario post-propuesta de ese empleado para la lista de propuestas. Y chao. Entonces, es el máximo de la lista, pero tengo un par de temillas. Hasta acá me alcanza. Yo solo tengo que devolver, fíjense, el punto dice, saber cuánto gana. Dice, dado una lista de propuestas, saber cuánto ganaría. O sea que la respuesta tiene que ser el número. Lo cual, hasta acá está bien. Pero lo que va a pasar es que mucha de esta lógica de la mejor propuesta y qué sé yo, se usa en puntos siguientes. Entonces, como primera propuesta de punto está bien. O sea, si este es el único punto que tiene relación con esto, digo, esta está bárbara y ya fue. Digo, mira, mapea la lista, o sea, mapea la lista de propuestas, ¿cuánto ganaría? Me da una lista que va a ser tipo 8, 10, 15, 20, digo, 20 es el máximo, ese es el máximo, eso es lo que gana con la mejor propuesta. ¿Qué es lo que pasa? No puedo reutilizar nada de ese código para ningún otro punto que lo voy a necesitar. Entonces, si yo estoy haciendo los puntos, yo llego acá, hago esta solución, así como está ahí, y sigo. Cuando sigo, en algún momento va a ser como, che, decime cómo queda el empleado con la mejor propuesta, porque no está en otro punto, y ya digo, pero acá ya tengo un poco la lógica. Bueno, no, pará, voy a reescribir. Y reescribo por abajo y voy a volver acá. Entonces lo que hicimos fue, después de hacer hacia adelante el resto de los puntos, volver acá y cambiar la solución. La dejamos para que vean que, bueno, esa no es que está mal, funciona, y de hecho es bastante más simple que la respuesta que está arriba. Pero como todo está metido en uno y no obtengo nunca la mejor propuesta, sino que realmente solo aplico un montón y elijo el mejor por el resultado, no puedo reutilizar nada. Bien, entonces vamos con una solución un cachitín más general, digamos, más delegada con cachitos reutilizables. La primera la que se me ocurrió a mí es decir, bueno, ordenemos a las propuestas por lo que ganan, ¿sí? O sea, por cuánto gana, tipo, ordenemos esas propuestas por cuánto ganaría yo y obtengamos la primera. Es un poco la misma lógica de abajo, pero no trabajando la lista de números, sino trabajando por la lista de propuestas. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la mejor propuesta de una lista de propuestas? Bien, tal. Y con esa, recién ahí obtengo el salario de la persona con esa propuesta. Bien, entonces yo, la línea de acá, la de gana con mejor propuesta, la abajo de todo, sería este planteo. Sería, bueno, salario post propuesta, desempleado, ¿sí? Siendo que estoy aplicando la propuesta, la mejor propuesta de esa lista de propuestas, y mejor propuesta es casi seguro, si se mueve para la derecha va a aparecer, que también van a estar del empleado, porque es la mejor propuesta de ese empleado. Acá hay una salvedad para hacer. Si yo tengo un empleado y una propuesta es el sueldo al doble, por ejemplo, para todo empleado va a ser mejor o sea, va a ser buena esa propuesta. Pero imaginemos una propuesta que es, un lado te lo decía, imaginemos una propuesta que, por ejemplo, es el máximo entre tu sueldo y 10.000. Para alguien que gana 5.000, esa propuesta es buena, pero para alguien que gana 25.000, esa propuesta es peor, ¿sí? O sea, con lo cual, tiene mucho sentido que dependa del empleado cuál es la mejor propuesta. No es solamente para un número arbitrario aplicarle y ver cuál da más alto, sino depende del salario de esa persona, porque va a depender de la función. Pero bien, entonces dijimos, bueno, salario post propuesta de ese empleado, aplicando la mejor propuesta de esas propuestas en ese empleado. Miremos cómo está hecho ese mejor propuesta y acá hay 1.000.000 de alternativas. La que yo dije, o sea, la que originalmente puse yo, es la que dice mejor propuesta sin la comilla, que es, bueno, dame la primera de ordenar según, ahora vemos cómo hace eso, esa lista de propuestas, o sea, ordenar según cuánto le quedaría el salario a esa persona y dame la primera. O sea, ordeno por cómo me va a quedar, tipo, si es un por 2 y me queda 4.000, 3.000, 2.000, 2.500, no sé qué, elijo la más alta. Es muy, muy, muy parecida a la lógica del maximum del map, pero trabajando con las propuestas en general. O sea que voy a tener una función mejor propuesta que me va a dar la mejor propuesta en sí, o sea, la propuesta. Esa es como la ventaja, lo primero que gané. Entonces, bien, hago un head del ordenar según mejor propuesta. O sea, acá fíjense que salario post propuesta a un empleado lo estoy aplicando parcialmente. Porque, ¿qué pasa? Necesito una función
O sea, ordenar según va a ser seguramente, ahora lo vemos, ya lo hicimos igual en otro lado, una función que va a ordenar según, no según el valor del elemento, sino según el resultado de aplicarle esa función. O sea, si fuera, por ejemplo, no sé, ordenar según multiplicar por 5, va a ordenar según si multiplicar, o sea, según el orden de los resultados de multiplicar por 5. Ya lo vimos, ya lo hicimos en otros lados, no creo que sea muy loco. Por ahí la implementación es un poco rara, pero es lo mismo que hicimos en otros puntos. Bueno, ordename según un criterio, no según el valor original. Bien, ¿y cómo funciona ordenar según? Acá esto, en el TP puede ser que lo hayan usado algunos, depende si googlearon o si no googlearon. Ordenar puedes ordenar por 1.000.000 de algoritmos. Tipo, si ven algoritmos, vieron burbujeo posiblemente. En el futuro por ahí van a haber otros. Hay 1.000.000 de argumentos. Si van a, no sé, Wikipedia, algoritmos de ordenamiento, hay 1.000.000. Bueno, Bubble Merge, hay 1.000.000. Con distintas eficiencias y qué sé yo. Hay un caso, o sea, hay un tipo de orden, como Bubble Sort, que es el Quick Sort. Es Quick Sort porque es medianamente rápido, pero no sé, es un título medio marketinero. Que funciona de una forma muy simple en Haskell. O sea, en Haskell uno lo puede hacer en 2 patadas. Casi les diría que lo googlean, lo copy-pastean y lo tienen. O sea, porque realmente es un ejemplo típico de todos los libros de Haskell. Que funciona de la siguiente forma. O sea, agarras un elemento, cualquiera, en este caso se agarra porque es más fácil el primero de la lista, y después se hacen 2 listas por comprensión. La de aquellos que son menores y la de aquellos que son mayores que el elemento. Si yo estoy ordenando de forma común, pensemos un segundo en la forma común, es agarro todos los elementos menores que el mío, todos los elementos mayores que el mío, o el pivot, como se le suele decir, pongo a la izquierda todos los menores y a la derecha todos los mayores. Y esas 2 listas a su vez las ordeno recursivamente. O sea, ¿con qué? Con ordenar según, con quicksort. Entonces, yo lo que hago es, agarro un elemento, lo pongo en el medio, agarro todos los menores, los ordeno, agarro todos los mayores, los ordeno. Cuando concatene, la lista va a estar ordenada. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a llamar sucesivamente al ordenar de cada parte de la izquierda, va a ser de nuevo el mismo algoritmo. Agarrar el primero de la lista, meterlo en el medio, agarrar los menores, agarrar los mayores, ordenar, punto. No importa mucho por ahí el código en sí, son 2 listas por comprensión, un par de concatenaciones. El pasito que dimos acá es hacer eso mismo, pero ordenar según aplicar una función. Entonces digo, che, no agarres los menores que mi número, agarrar los menores, o sea, agarrar los menores de aplicar esa función sobre ese número. No sé qué está haciendo Lucas. Pero o sea, aplicar la función antes de ordenar, agarrar los que su función sea menor que ordenar. Puede ser que haya algún errorcito, una boludez, puede haber quedado algo mal, pero el concepto es ese. O sea, de última habrá un bug en cómo estamos ordenando, pero lo importante es que pateamos el quilombo de ordenar a otra función. Bueno, claro, eso que está haciendo Lucas es básicamente eso. Vos seguí nomás, yo voy escribiendo, pero vos seguí. ¿Listo? Sí, yo estaba leyendo para ver si me había comido algo. Bien. No, está bien, es una alternativa para que se entienda más. Este where creo que nunca lo vimos, pero es como hacer variables auxiliares. O sea, como que si hay una cosa que se usa 2 o 3 veces en tu función o querés separarlo, lo puedes hacer con un where abajo. No lo usamos casi nunca, se usa un montón en Haskell, pero nosotros no seremos usarlo en general. Como que preferimos delegar y hacer las cosas ordenadamente. Bien, pero entonces recapitulando, dijimos, bueno, es el primero de ordenar según cuánto nos daría de plata esa propuesta, y el primero va a ser el que nos dé como el mejor. ¿Qué puede ser que acá haya algún error y no lo chequeé? Que estemos ordenando ascendente en vez de descendente, en cuyo caso en vez de head es el last. No sé si lo estoy haciendo bien o mal, honestamente. No me preocupa mucho. Está de menor a mayor. Está de menor a mayor porque está con menor adelante. Entonces en vez de head es un last, por ejemplo. Pero digo, no viene al caso del ejercicio, o sea, sin un parcial, por ejemplo. Ponen un head en vez de un last, no es lo importante ni a palos. Lo importante es el planteo de, bueno, ordenar, agarrar el primero y qué sé yo. Sí, o ponemos un mayor igual acá y listo. Sí, o sea, las dos formas, es ordeno para abajo, o, por ejemplo, a un reverse y a un head, o sea, head del reverse, o a un last, hay un millón de alternativas. De nuevo, el planteo importante es que digan, agarro el ordenado el primero. O sea, eso, agarro de la lista ordenada en este criterio, con una función de orden superior que me ordene, el primero. Ese es en ese planteo. Acá Lucas hizo una alternativa distinta. O sea, hasta acá el punto eso funciona. Digamos. Funciona o no funciona, el planteo está bien. El tema es
la alternativa que hizo Lucas, que es lo mismo, pero con un fold en vez de con un ordenar según. No sé si te ganas de explicar la voz. Sí, esto no ordena, busca el máximo simplemente. Busca el máximo, perdón, sí, perdón. O sea, por ahí fold está bueno L1, una función que ordena para los puntos que están al final, pero para solo buscar la mejor propuesta alcanza con un algoritmo de máximo, que es lo que hice acá. O sea, en definitiva, el mío es como que tiene un montón de pasos de más en cosas que puedo reutilizar después, pero por ahí como tiene demasiados pasos. El otro con un fold es, bueno, es detectar el máximo. Y, lo que hace esto es, lo que vamos foldeando es una función que de dos cosas se queda con una, con la mayor. Claro. Es una especie de campeonato, el que pierde sale, ¿sí? El que gana queda. Sí, o sea, sería como ir de izquierda a derecha en la lista, digo, más algorítmicamente, como que ir de izquierda a derecha en la lista diciendo, che, el primero es mayor que el segundo según lo que quedaría de salario. Sí, bueno, quédate con el primero. No, quédate con el segundo. Y fíjate contra el tercero. Queda uno de esos dos. Bueno, ahora fíjate contra el cuarto. Queda esos dos. Queda uno de esos dos. Fíjate contra el quinto. Y así hasta llegar al final de la lista. ¿Cuál es mejor? Y el fold L1 es una variante de fold que no tiene un argumento suelto. ¿Sí? La semilla, digamos, es el primer elemento. Funciona solo entre elementos de la lista, sin un elemento externo. Si Hay puedo, variantes de fold, ¿sí? Sí, sí, así digo. Si les puedo dar un consejo es chusmen las variables de fold. O sea, son básicamente 4. De fold L1, fold R1, fold L, fold R. Creo que hay un fold 0 por algún lado. No me acuerdo cómo era, pero había algún fold más raro. Pero esos 4 son los que básicamente se pueden usar. Si puedo dar un consejo, pruébenlos, hagan, no sé, sumatorias, multiplicatorias, productorias, no sé cómo se llama, y ese tipo de cuestiones, porque está bueno saber usarlo. No somos muy fanáticos del fold, salvo cuando hay que usarlo, o sea, no es que usamos fold para todo, porque posta se puede usar fold para todo, pero está muy bueno saber usarlo porque la verdad es que se usa. Se usa. La verdad que en la comunidad de Haskell se usa un montón, pues el foldable que ven por ahí, como la lista, lo de arriba es un foldable, y es un foldable porque es lo que puede entrar en un fold, y es como... Bien, Se está cortando un poquito. Te perdimos, Nacho, me parece. creo que me volvió ahí. Se me murió internet de nuevo. Ahí sí, ahí te escuchamos. Bien. Sí, yo vi que se te murieron los menores. Y dije, bueno, listo, ya está. Se me murió internet. Pero bien, nada, básicamente esas son las alternativas que tenemos, o por lo menos que vimos de punto. ¿Puede haber más? Sí, pueden hacer un millón de cosas, pero básicamente lo importante es el planteo este de, bueno, posiblemente nos sirva elegir la mejor propuesta teniendo la propuesta en la mano en vez de solamente obtener el número. Lo van a aplicar en el punto que es uno de los puntos que sigue. Bien. Antes que pases a lo otro, quería Sí, agregar algo. Ahí en la línea sí, 65, ¿podés subir, Lucas? Sí. Ahí. Vieron que gane con mejor propuesta, usamos mejor propuesta y, como dice Nacho, lo pateamos esa lógica para otro lado, la delegamos. Y vieron que lo bueno de eso, porque no nos preocupamos por cómo se realiza y entonces después podemos hacer dos mejorar propuestas como hicimos acá. Hicimos una, por ejemplo, en un principio. Después seguimos bajando en el desarrollo del ejercicio y nos damos cuenta, nos hubiera convenido tener una función que ordene y nos sirve más la solución que hizo Nacho, por ejemplo. Entonces la cambiamos acá y ese ganar con mejor propuesta no se ve, no le pasa nada, va a seguir funcionando porque tenemos la lógica esa de mejorar propuestas siempre va a devolver lo mismo, aunque se implemente de distintas maneras, aunque se llegue a realizar de distintas maneras. Esa es la ventaja de, bueno, al principio digo lo que tengo que hacer, lo que me va a devolver es mejorar propuesta, y después veo cómo lo hago. Esa es la idea.
Es re importante eso, y además hay un tema con eso que es que nos permite en serio enfocarnos en problemas cada vez más chicos. O sea, todos los ejercicios que veamos acá en la vida, fuera de jodas, lo más importante para que se pueden llevar de cualquiera de estos ejercicios, es ir planteando cada vez problemas más chicos. Porque es mucho más fácil resolver un problema más chico que resolver un problema con 1.000.000 de variables y cosas y lógica y qué sé yo. No, a ver, pará. Es el primero, o sea, es el más alto de los salarios post propuesta. Listo. Ya está. Bueno, ahora, ¿cómo veo cómo son los salarios post propuesta? ¿Qué hago? ¿Ordeno las propuestas? No sé, lo veo después. Eso de ir separando en pasos, si ustedes ganan esa lógica, cualquier ejercicio lo pueden reducir a eso. O sea, cualquier ejercicio se puede patear infinitamente de a cachitos. Es la idea. Y eso es ni siquiera para Haskell, ni siquiera para paradigmas, es para la vida de desarrollo. Es no se peleen con demasiadas cosas al mismo tiempo, porque es imposible, porque nadie en la vida, o sea, ningún buen programador se pelea con 5 problemas al mismo tiempo. Vamos de a uno. Planteo de arriba y empiezo a separar. Bueno, ahora tengo 3 problemas, bueno, primero veo el primero y después veo los otros 2. Entonces, digo, por ahí este punto es el más obvio de eso. Volviendo igual un segundo a lo que decía al principio, la primera solución hasta acá funcionaría, la de Maximum y Map y punto. Después va a cambiar, pero bueno, nada, ya que estamos por acá hicimos todo el abanico, no sé si todo, unas cuantas. Bien, punto 4, nos ahorramos guita, estamos ahí a las 11. Nos ahorramos guita, dice, saber cuánta plata se ahorra la empresa si hace una propuesta única a muchos empleados al mismo tiempo y todos la aceptan. Ok, acá la lógica es un poco inversa, es, ok, se hace una propuesta sola a un montón de empleados, todos la aceptan, o sea que todos se modifican en base a esa propuesta, o sea, se aplica esa propuesta a todos, y tengo que obtener cuánta diferencia de plata hubo. Vamos a ver qué hicimos. Bien, el planteo entonces fue decir, es la suma de la plata que me ahorro en cada uno. ¿Sí? O sea, la suma de plata que me ahorro en cada uno. Listo, ya tengo un problema aparte. Ahora tengo un problema del medio, que es la plata que me ahorro con cada uno. ¿Cuánto es eso? Y bueno, vamos a hacer un map de cuánta plata me ahorro esa propuesta en cada una de esas personas. O sea, mi problema ya bajó 2 niveles. O sea, bajó de cuánto me ahorro en general a cómo calcular para uno cuánto me ahorro con esa propuesta. O sea, ¿por qué está pasando esto? Y porque cada propuesta actúa de empleado en empleado y puedo obtener la diferencia de salario. ¿Cómo? Y ya lo tenía por arriba. ¿Sí? O sea, ya un poco lo tuve que calcular. Pero yo ya tenía, o sea, como ya puedo reutilizar un montón de código de lo que hice, y nada, es una resta. Simplemente transformar el problema gigantesco de, ¿cuánta plata me ahorré? En una resta. Pero bien. La suma. Lo perdimos a Nacho. Te volvimos a perder. Parece. Está explicando esta línea, ¿sí? Nos ahorramos guita, es la sumatoria de qué, de todo esto. O sea, de una lista en la cual, en vez de lista de empleados comunes, tenemos una lista de lo que devuelve guita ahorrada de lista de empleados. Es una lista de números, ¿sí? Porque mapeamos cuánto me ahorré con esa propuesta sobre cada empleado de la lista. Por lo tanto, obtenemos una lista de ahorros individuales. Y eso es lo que sumamos. Gracias, Lucas. Ahí me anda internet de nuevo, porque te escuché entrecortado todo. Sí, ahí te escuchamos. Qué desastre esto, va. Gracias, Speedy, por tanto. Bien, es lo que decía Lucas, tenemos una lista individual de cuánto ganamos en cada caso, o sea, cuánto nos ahorramos o cuánto se ahorra la empresa. Nosotros lo perdimos, la empresa lo ganó. Digamos, cuánta plata se ahorra la empresa. Ahora, ¿cómo sabemos para una persona cuánto se ahorró la empresa? Y ahí ya es mucho más fácil, es, ¿cuánto ganabas originalmente? ¿Cuánto ganás ahora? La diferencia entre esos dos valores es lo que se ahorraron. Por eso hicimos, bueno, sí, salario de una persona menos, y acá ahorramos a pensar un montón de cosas porque ya lo hicimos. Es el salario después de la propuesta de una persona con esa propuesta. Ya está. Entonces, si hicimos bien las cosas, este punto sale en una línea. De hecho, hay un punto abajo que sale literal en una línea. O sea, si uno fue más o menos planteando las cosas ordenadamente, este punto se hace solo. Solo hay que saber lo del sum y el map. Consejo acá del sum y map, pueden usar composición para limpiarlo un poquitín. Yo lo hice así porque soy medio, no sé, soy propenso a no usar composición, pero es un tema de estilo propio. Pero si hacemos sum compuesto con map de eso, por ahí queda más
un poco más interesante. Y de hecho, si invertimos la lista de parámetros, podemos eliminar el parámetro de lista de empleados, pero ya ahí ya sí, no sé si ganamos mucho. Es interesante, es divertido para hacer, decir, mirá, sacamos un parámetro, pero no sé si ganamos mucho. Hay gente que es muy de Haskell, que es muy de hacer eso, tipo, hago todo se llama point free, hago todo point free, todo lo que se pueda point free. Ya entendí. Pensé que estaba sacando un parámetro de arriba y digo, no. Mientras Lucas lo termina. Es básicamente una forma más cortita de escribir lo mismo. Para mí no ganamos mucho, o sea, no van a ganar nunca puntos en un parcial por eso, pero es como más como un sinónimo, como que estamos haciendo una función que es un sinónimo de otra. Decimos, ahorrarse guita por una propuesta es el sinónimo de sumar el hecho de mapearle la plata que nos ahorramos por esa propuesta. En fin, o sea, si es una lista de empleados lo que viene después, o si es un número, no me interesa. O sea, lo único que me importa es, tipo, plantear eso. Efectivamente va a ser una lista de empleados por el tipo de función que estamos usando, pero como cuando yo lo leo así, ni me preocupo. O miro, bueno, es la guita ahorrada, bla, bla, bla. Bueno, me interesa mucho. Forma distinta de plantearlo. Yo soy más fanático de la de arriba, pero cada uno decide y están las dos bien. Yo prefiero verlo a veces, salvo que sea algo muy trivial, de gente que prefiere no ver esa variable y esconderla y nos vemos. Bien. El punto 5 son todas funciones que tienen un poco la misma forma. Eso es re típico de los parciales, tipo tener 4 o 5 funciones con la misma interfaz, o sea que va a trabajar, por ejemplo, lista de empleados en empleado, alguna va a necesitar un número más. Es como los entrenadores en el trabajo práctico, lo mismo. O sea, como, bueno, si todo agarro un pollo y me lo transforma en un pollo, esto agarro un empleado y me lo transforma en un empleado, o agarro una lista de empleados y me vuelve una lista de empleados, pero como que tienen todos la misma forma. Así que no hay, o sea, lo que tiene de ventaja esto es que lo vamos a poder usar todos indistintamente en los puntos que siguen. Lo malo es que si hicimos mal acá las cosas, cuando hagamos la segunda parte del ejercicio vamos a tener que reescribir todo lo que hicimos acá. Yo creo que son todas las de acá. Quiero un segundito de algo. Sí, todas las transformaciones son lista de empleados en lista de empleados. Bien, vamos a ver una por una un poco. La primera dice con los ojos cerrados, que es, se queda con un solo ingeniero capo máster y todos los backend developers que haya. Bien, lo de quedarse con el primer o último ingeniero capo máster, bla, 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 ahora lo hablamos. Pero básicamente yo tengo una lista de empleados, solo me quedo con un ingeniero y después con un montón de backend developers y nada más. Hecho a todo el resto de la gente. Ya eso, yo lo miro un poco y tiene una cara de filter o de algo, ¿no? O sea, como que digo, ok, tengo que filtrar empleados en base a que cumplan la condición de quedarse adentro. Acá puedo hacer 1.000.000 de planteos. O sea, puedo hacer un filter y después ver, tipo, cumple condición de ojos cerrados y que sea true si o es ingeniero o es, ¿cómo se llama? O es backend developer. Es una, pero me quedaría una cosa que dice solamente queda un ingeniero. Entonces, como que me metería en tipo cuántos ingenieros tenés en la lista, si tenés, empiezo a dar vueltas. Entonces, si lo hicieron con un filter ahí, por ahí se les va a complicar. Claro, o sea, el planteo que vamos a hacer entonces es decir, bueno, primero agarremos un ingeniero, metámoslo como primer elemento de la lista, y después, o sea, concatenémoslo con la lista de los empleados de backend developer. Ya está. O sea, son dos problemas separados. Obtener un ingeniero, no me importa cuál, y obtener todos los backend developers. Que es la solución de arriba, el tomar ingeniero de empleados concatenado con solo los empleados de empleados, o solo developers de empleados. Bien, dos problemas. Miremos el primero. ¿Cuál es tomar ingeniero? Acá donde un poco se pueden haber metido con un find. Si usaron un find, digamos, el oficial de Haskell devuelve un maybe, y la realidad es que maybe está fuera del contenido de la cursada en sí. Funciona, está todo bien, o sea, se puede usar. Ahora miramos si es la solución que hiciste. Cuando terminemos por acá, yo estoy leyendo en Discord al mismo tiempo. Pero básicamente un maybe se queda fuera de la materia. Un maybe, ¿qué significa? Es como, bueno, tal vez está o tal vez no, y tengo que manejar los dos casos. Es la forma haskeliana de manejar el if esto no existe, el if null, de todos los otros lenguajes. No nos vamos a meter por ahí. Vamos a asumir que hay un ingeniero, porque es la solución más trivial, que es decir, bueno, filtremos a toda la gente que tiene el rol de ingeniero capo máster y obtengamos el primero. O sea, un head de un filter.
¿Qué hicimos? Patear el saber si alguien tiene un rol afuera. Es un problema bastante cortito, si no está abajo. Es un problema, digamos, trivial. Es decirme, para un empleado, si su tipo es igual a el rol que le pase. Es bastante trivial eso, no me voy a meter mucho ahí. Pero básicamente es dame el primero de filtrar. Que tengo un problema grave acá. Si no hay ingeniero capo máster, cagué. Se me va a romper. Entonces, ¿tiene esa desventaja? Sí. De acá a que termine la materia no nos vamos a preocupar mucho por el maybe y por ese tipo de cuestiones. O sea, nos vamos a quedar en esto porque es meternos en mucha lógica casi ya de, no sé, base de datos, de cosas como más raras, no nos importa. O sea, en el mundo real no se va a aplicar esto. Entonces no me preocupa mucho. Pero bien, los ingenieros toman al primero, por eso si el primero, perdón, voy a leer exactamente como dice quedarse con el primero o el último queda libre de decisión. ¿Qué significa esto? Que podrían haber usado un head, o podrían haber usado un last, o podrían haber usado, no sé, cualquier cosa, hasta con un fold lo pueden hacer si tienen ganas de pasarlo horrible. Un take 1, un filter, take 1 es head, o sea, head es literal take 1. Tipo, si ven el código cómo está hecho, head es take 1. Lo que pasa es que el take 1 en realidad no es exactamente el take 1, porque el take 1 te da una lista, entonces hay que obtener primero la lista, entonces es un take 1 con un poquito más de ganas. Pero si hacen con un take 1, lo que tiene de bueno es que van a poder hacer un más en vez de un 2 puntos, y por ahí es más claro, si les gusta más la concatenación de lista con lista. Bueno, es variedades y variedades, o sea, lo que ustedes saben está bien. Lo importante es que hayan diferenciado estos dos problemas, que no hagan todo junto y que efectivamente cumplan que haya un solo ingeniero. Bien, el segundo problema de este punto era obtener todos los que tengan un cierto rol. A ver, es el mismo es de rol que acabamos de usar. O sea, el mismo que usamos para saber si es ingeniero es el mismo que tenemos que usar para saber si es para developer. ¿Y cuál es? Y filter. O sea, fíjense que hicimos la misma lógica en los dos. Si quisieran, podrían hacer una función más que sea tipo todos los de rol tal, para no repetir el filter es de rol tal cosa. Y también va. Tipo, todos los de rol, entre comillas. Así que hace un filter y un es de rol. Decisión de ustedes, no hay problema. Acá está la pregunta sobre, bueno, ¿y qué pasa si la ingeniero capa máster rompe? Efectivamente eso, rompe. Pero quería que lo vieran. Bien. Entonces, ese punto es básicamente eso, concatenar esos dos problemitas. No es nada muy loco. El D es todavía más fácil en sí, pero van a tener que hacer un par de cositas. Reducción violenta. Reducir en un número fijo todos los salarios de la empresa. Bien. Reducir en un número fijo todos los salarios de la empresa. Ya de movida lo miro y tiene mucha cara de map. Tiene mucha cara de agarrar a todos los empleados y mapearle a todos una reducción de salario. O sea, obtener una nueva lista con la misma cantidad, con empleados y qué sé yo, pero reduciendo su salario. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, una reducción violenta por un cierto número. Fíjense algo, dice reducción violenta, reducir en un número fijo. O sea que no es que es 50 ahí adentro, sino que es, bueno, el número que le pasen por parámetro. Ah, pero entonces reducción violenta no es una función que va de empleado en empleado, perdón, en lista de empleados en lista de empleados. O sea, también necesito un número. Sí. Como yo sé que eso tiene mucha cara de aplicación parcial, puse como primer parámetro la reducción, o sea, el número de reducción salarial, ¿sí? Pero más allá de esas cosas, el problema en sí, ¿qué significa? Dice, bueno, mapea reducir el salario en ese número a todos los empleados, ¿sí? Y es eso nada más el problema. Y digo, bueno, ahora veo cómo reducir salario, pero con esto yo ya tengo el planteo de arriba hecho. Bien, voy al de arriba y dice, bueno, ¿cómo hago una reducción de salario de un empleado por un número puntual? Y nada, agarro el empleado y el salario, en realidad genero un nuevo empleado cuyo salario es el salario anterior menos ese número fijo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo importante de este punto? Esto, haberlo dividido, no haber hecho tipo un millón de cosas adentro del map, sino que quede así algo cortito, tipo mapear reducir salario un número, haber hecho aplicación parcial de reducir salario y saber que reducción violenta, el primer parámetro va a ser el número, porque lo voy a usar seguramente con aplicación parcial. Esto ya es medio como de tener tipo cintura para hacer los ejercicios, pero cuando uno ve que son 5 puntos que están en un subpunto y que todos tienen la misma forma y que todos son de lista de empleado en lista de empleado, lo más probable es que yo diga, bueno, lo voy a aplicar parcialmente, con lo cual
todos los parámetros que dependan de cada una de esas transformaciones, los voy a poner a la izquierda de todo, cosa de poder aplicar parcialmente. De nuevo, como el Mario con su arte marcial. Se transformaba en un entrenador no cuando era Mario solo, sino cuando era Mario con un arte marcial. O sea, se ve eso, ¿no? O sea, es como llevar todo a la forma lista de empleados a lista de empleados. ¿Sí? Después está al principio. La transformación C, tengo que acelerar un poco porque estamos 11:15. Propuesta general. Esta parece un poco más largo, pero es darle una lista de propuestas a todos los trabajadores de una empresa donde cada uno elija la que más le conviene y la acepta. Tiro un ejemplo, bueno, podemos darle a todos los empleados la elección entre cambiar su rol y ganar 10.000 pesos más o cambiar su rol y ganar el doble que antes. O sea que hay dos propuestas, una con un más 1.000 y otra con un por 2. Y la función de retornar cómo quedan los empleados luego de aceptar las propuestas. O sea que es como que yo tengo 50 empleados, le hago 4 propuestas a todos y cada uno elige la que le conviene. Y tengo nuevamente una lista de 50 empleados, pero cada uno habiendo agarrado la mejor propuesta. Esa es la lógica. Es como que también tiene una cara de map, ¿no? O sea, como que lo miro y es igual al punto anterior. Solo que en vez de reducir salario es, no sé, agarrar la mejor de las propuestas de esta lista de propuestas. O sea, de nuevo, tengo que llevar esto a la forma empleado, esa lista de empleados a lista de empleados. Pero, ¿qué voy a necesitar además? Una lista de propuestas. Porque empiezo a mezclar eso y digo, bueno, listo. Mapeo, aplicar la mejor propuesta de esas propuestas a todos los empleados. Entonces, cada empleado elige la mejor propuesta y tengo la lista general de empleados con propuesta aceptada. ¿Sí? O sea, pateé el quilombo para adelante. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Y ver cuál es el aplicar mejor propuesta. ¿Qué va a ser aplicar mejor propuesta? Y lo que debería hacer es agarrar la mejor propuesta y decirme cómo queda el mejor empleado. Yo pues eso yo ya lo tengo un poco. Yo empiezo a pensar y miro para arriba y digo, yo ya tenía el aplicar una propuesta. Ahora, lo que tengo que hacer también es la mejor propuesta. Digo, pará, pero la mejor propuesta también lo tenía. O sea, no sé si se fijan, si acá separaron bien los puntos de arriba, ya tengo todo hecho. Aplicar propuesta, ¿qué hace? Recibe. O sea, un empleado y recibe una propuesta. Ignoremos que sea la mejor propuesta. Entonces digo, aplicar mejor propuesta, ¿qué es? Aplicar propuesta a ese empleado, una propuesta. ¿Cuál va a ser la mejor? Listo, ya tengo la parte de arriba del punto. Ahora veo cómo saco la mejor propuesta. ¿Y cuál es la mejor propuesta? Mejor propuesta de esas propuestas para el empleado. ¿Cómo? ¿Cómo lo tenía hecho arriba? ¿Cómo era la mejor propuesta? Ah, ¿se acuerdan cuando ordenamos? O cuando hicimos el fold, ya hicimos la lógica de esto. Es dame la mejor propuesta para ese empleado. Listo, o sea, reutilizando 2 cachitos de código y un map, ya está. Si acá no delegaron bien antes, o no separaron bien, o hicieron la solución esa que había dicho yo, que es como, che, funciona pero no está tan bien, acá tienen que ponerse a hacer mejor propuesta. Entonces van a poner a hacerse mejor propuesta y deberían darse cuenta que en el punto de arriba podrían usar la mejor propuesta que hagan acá. Entonces, por eso digo, va a pasar mucho que un punto posterior nos obligue a cambiar un punto anterior o que lo que hagamos en un punto anterior lo reutilicemos en un punto posterior. Las dos son válidas y va a depender de la suerte que tengan cuando piensen la solución de uno, nada más. Bien, hasta acá estamos más o menos, ¿se entiende esa historia? ¿Algo que ver o qué sé yo? Nadie tiene nada que agregar, bien. Fíjense entonces que también la lista de propuestas la pusimos como primer parámetro, porque lo que dijimos es, como vamos a seguramente hacer aplicación parcial, yo quiero tener de la forma lista de empleados en lista de empleados. Entonces, una propuesta general solo se va a transformar en una transformación, valga la redundancia, cuando reciba también una lista de propuestas. O sea, es el Mario de karate. Bueno, es la propuesta general de esta lista de propuestas. Bien. Ahí llegamos a otra transformación. La D. La D es quedarse solo con los que ganan menos que el promedio. ¿Sí? Menos del promedio y de la empresa. Bueno, entonces, ok. Tengo medio dos problemas ahí. Primero, ¿cómo me quedo con los que cobran menos que el promedio? O sea, eso es un filter de acá a la China. Pienso en solo quedarme con los que tal cosa, filter, automático. Bueno, eso, solo quedarme con los que cobren menos que el promedio. Bueno, ¿y cómo sé que cobran menos que el promedio? Y tengo que calcular el promedio de los empleados. Y acá puedo empezar a dar un par de vueltas y qué sé yo, pero básicamente la solución más simple es esta. Es decir, bueno, ¿cómo sé si alguien cobra menos que el promedio?
de esa lista de empleados. O sea, ¿cómo? Estoy pensando cómo decirlo. Miedo lo que está diciendo Lucas. O sea, ¿cómo obtengo yo ese valor booleano que me diga, che, sí, yo cobro más que el promedio o menos que el promedio? Y para cada uno lo que tengo que hacer es, bueno, calcular el promedio y decir, ¿cuánto ganas vos? 4. Listo, es menos que el promedio, que es 10. Listo, ganas menos. Tengo que llevar esa lógica. Bueno, entonces, lo que dijimos fue, bueno, pateamos para adelante a menos que el promedio de empleados que recibe un empleado y que me dice, che, ¿este empleado gana menos que el promedio de toda esta lista de empleados? ¿Qué desventaja tengo que voy a estar calculando el promedio 1.000.000 de veces? Porque por cada empleado voy a calcular el promedio. A lo que les respondo no me importa en lo más mínimo. O sea, yo gano claridad de código haciendo eso. Esa sería la forma un poco más Haskell. Pero ahora vamos a la forma que está escribiendo Lucas. O sea, yo digo, ok, no importa. Yo a cada empleado le digo, che, de esta lista de empleados, ¿vos ganás más o menos que el promedio? Y al haber hecho eso, ya solucioné uno de los problemas. O sea, ya tengo el filtro hecho y lo pateo a un problema más chico, que es saber, no si todos los empleados, cuáles ganan más o cuáles ganan menos, sino de uno. De este empleado, ¿vos ganás más o menos que el promedio? Entonces, lo llevé al menos que el promedio de arriba. Menos que el promedio, empleados, igual a, che, tu salario empleado, ¿es menor que el promedio de esos empleados? Y ahí pateé el quilombo de nuevo para adelante. Digo, che, promedio de empleados. Es otra función que me calcula el promedio de los empleados. Digo, che, promedio de empleados. ¿Cómo es el promedio de los empleados? Y es la división, fíjense que acá voy a volver a patear el quilombo. Digo, es la división entre los sueldos totales de los empleados y el largo de los empleados, o sea, ¿cuántos empleados hay? Si yo tengo 4 empleados, uno que gana 8.000, otro 7.000, otro 6.000, otro 5.000, digo, bueno, tengo que hacer la suma de 8 más 7 más 6 más 5 sobre, o sea, esa suma, dividirla por el largo de los empleados, que es 4. ¿Sí? Entonces, pateé el quilombo de sueldos totales a otro lado. Mi promedio resuelve un problema, que sí, ¿cómo es la división? Pero después tengo que resolver sueldos totales. ¿Y cómo es sueldos totales? Y ese es más fácil, es la sumatoria de mapear el salario de los empleados. Más bueno, entonces, de un problema Estamos escuchando mal, Nacho. y ahora puse alguien es menor que el promedio, quedó muy cortito. Te perdimos, Ignacio. Bueno, lo perdimos a Ignacio de vuelta. Estaba comentando, bueno, la solución de este punto, el punto D, donde, bueno, creo que ya estaba terminando la explicación. Yo lo que estaba haciendo mientras tanto es una variante sin delegar, o delegando mucho menos. No sé dónde me quedé. Bueno, no sé si llegaron a lo de me compré un quilombo, pero bueno, eso básicamente. Perdón, tengo internet como quieren. Lo que decía, cuando hicimos la solución muy delegada, nos compramos un quilombo que es calcular el promedio todas las veces para cada empleado, que es siempre el mismo, siempre va a dar lo mismo. Entonces, yo estoy eligiendo tener todo separadito, ordenado, limpio y qué sé yo, por sobre la performance. En esta materia un poco la lógica va a ser esa, salvo cosas ridículas, que va a ser tipo, mira, la verdad que no me importa que se calcule n veces, pero viene alguien de ciencia de la computación que está optimizando un algoritmo para una base de datos, yo le doy esto y me dice, mirá, flaco, no, porque estás calculando infinitas veces lo mismo. Pero yo que gano acá, que es mucho más simple de leer, y tengo 4 problemas cortitos resueltos en cosas muy simples. La solución de Lucas, yo creo que como no delega, lo hace una sola vez, claro. Pero se entiende la diferencia de expresividad entre uno y el otro, ¿no? O sea, es como, o incluso declaratividad, porque acá es todo, veo el cómo en 2 líneas, tengo todo el cómo ahí metido, los 17 comos, porque hice 1.000.000 de cosas. Ahí es medio decisión de cada uno en base al contexto. O sea, qué tan expresivo, qué tan no expresivo hacer el código para que sea más rápido o más lento. O sea, son variables que nosotros elegimos priorizar una sobre la otra
para mí este es un caso bueno para ver eso. Bueno, sí, lástima, calculo un montón de veces, pero es más lindo. ¿Cuál prefieren ustedes? No sé. Elijan ustedes la que les guste. Yo soy más partidario de la de arriba en esta situación y soy más partidario de la de abajo si estoy haciendo, no sé, una librería de, no sé, manejo de 10.000 archivos de música para Spotify, no sé. O sea, en ese caso, y si hago la de arriba, la realidad es que estoy, digamos, perdiendo un montón de performance, pero no me importa. O sea, en un ejercicio prefiero algo mucho más simple, mucho más directo, mucho más claro de, bueno, cada puntito que hace, que alguien que sabe menos lo lee. El de abajo hay que saber un montón de cosas, prestar atención, dividir, qué sé yo, qué estoy viendo. ¿Qué onda? Un zoom de un map, pero para el div. Ese div tiene el largo a la derecha, pero no tiene pared, pero para, entonces divide esto. O sea, toca andar haciendo esa lógica. El de arriba es como, nada, mira, pumba, solo que es un filter, toque. Menos que el promedio es esta comparación, toque, ya está. O sea, es como medio esa lógica de priorizar variables o no priorizar variables. Pero, fíjense de nuevo, que solo los que cobran poco, más allá de la solución que hayamos hecho, va a tener ese tipo. Sí, esos paréntesis los puse para que vean, no son necesarios. Yo pongo un montón de paréntesis más por un montón de lugares, sépanlo. Solo que cobran poco tiene un formato que es, bueno, entra en lista de empleados, sale en lista de empleados. O sea, fíjense que siempre estamos con la misma forma. Bien. Luego hice inventar la nueva transformación, no lo voy a hacer por un tema de que son 11 y 25, con lambda y aplicación parcial. O sea, hagan una transformación que agarre un lambda. O sea, que pues una lista por comprensión con un lambda en el medio, no sé, pueden ser un millón de cosas. Pero que es la gracia que se den cuenta de que existe como un formato de transformación que es empleados en empleados. Bien, hasta ahí termina la parte 1. Yo creo que hasta acá más o menos todos llegaron un poco mejor, un poco peor. Hubo una solución en el Discord que quería ver que era empleados con título. Sí, me gusta una bocha la solución que pusieron en Discord. La voy a copipastear acá, porque no sé si queda, creo que queda grabada acá. Pero pusieron esta solución en Discord y me gusta un montón porque es la que yo decía no originalmente, la que dije después de, bueno, hacer más allá del take 1, que ese por ahí, como decir, bueno, es mejor un head o no es mejor un head, pero es eso de obtener todos los que tienen ese rol y concatenarlo. O sea, es el mismo problema que planteamos arriba, pero haciendo que los dos problemas sean más parecidos y usando una misma función. Eso está bueno. O sea, a mí, de hecho, me gusta incluso más que la que tengo escrita ahora en la pantalla. Pero bueno, no vamos a ponernos a hacer ahora. Bien. Esa es la parte 1. ¿Cuál es lo importante? Lo importante de la parte 1 era plantear los data, llegar a todas estas transformaciones con un formato todos idénticos o más o menos idénticos, algunas funciones medio generales y qué sé yo. La parte 2, que es bastante más corta en enunciado, pero por ahí es un poco más rebuscada algorítmicamente, vamos a ver cuánto llegamos a ver, dice, bueno, ok, agreguemos un data nuevo, que en realidad es medio fruta, no importa dando el data nuevo, que es una empresa subsidiaria, que es como, bueno, si esta empresa tiene un montón de subempresas, o no sé cómo se llaman las empresas, como si tengo un holding de empresas, bueno, cada una de esas, que tiene una lista de empleados, lo mismo que veníamos manejando, y un presupuesto. O sea, el data es una excusa para tener un presupuesto relacionado a esa lista de empleados. ¿Eso qué va a implicar como primera cosa? Bueno, un data, donde voy a tener los empleados en la lista de empleados y el presupuesto que usamos un int, porque pintó usar un int. ¿Eso funciona, lo que estás haciendo? Sí. Mirá vos. Porque tengo una variante. Yo sabía que eso funcionaba, mirá. Bueno, nada, entonces pusimos tres ejemplos de empleados. Acá empieza a haber un par de ejemplos, después lo podemos reordenar, pero de propuesta, de empleado y qué sé yo, porque acá es donde empezamos a probar las cosas entre nosotros. Pero bien, básicamente, primera parte que hay que hacer, el data. ¿Qué tiene el data? Esas dos cosas que mencioné ahí. En este ejercicio está medio cantado el data. En otros ejercicios puede ser que no esté tan cantado y tengan que diseñar ustedes. Como, no sé, como era el primer ejercicio tipo parcial, preferimos tirar como algo un poco más obvio y que no tengan que matarse en el diseño de eso, sino más en los puntos. Bien. Perdón, pero Sí. ¿no habías hecho que empleado, tipo que el sueldo sea una función y acá estás poniendo un número, como un int directamente? No, la propuesta tiene una función. El empleado tiene un número. La propuesta es la que okay. tiene una función, ahí está, la propuesta master esa, que es lo que pasa con su salario. ¿Sí? Esos son los
por la duda. La pro- ¿No? Interrumpa, no hay drama. Bien, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de empleado, unos ejemplos de propuesta, que yo. No hicimos corridas de código abajo, no sé por qué, pero creo que lo que hicimos funciona. Tal vez se pueden agregar más propuestas. Sí, sí. Sí, hay, porque de hecho, por ejemplo, una con un max estaría bueno para mostrar esa de que no siempre a todo el mundo le suma, qué sé yo. Digo, podemos saber un montón de cosas, no me quiero por ahí colgar demasiado ahí mientras vos haces la propuesta por un tema de tiempo. Pero bien, vamos a hacer la primera. Dice, dada una lista de transformaciones, o sea que acá es donde es re importante que haya hecho todas las transformaciones que eventualmente lleguen a empleados, propuesta general, solo los que cobran poco, etcétera. Ahorrar un espacio que está de más. Saber si luego de aplicar todos en serie, ahora la subsidiaria puede pagar todos los salarios con su presupuesto. Acá hay como 4 problemas en uno, o sea, de movida. Un problema va a ser tener la lista de transformaciones y que funcione. ¿Sí? O sea, tienen que adaptar el código anterior para que puedan tener todos en la lista. ¿Sí? Acá es importante entonces que si hicieron funciones que tengan todas la misma cara, digamos, la misma interfaz, y si es un data, o lo que sea que hayan hecho, que tenga toda la misma estructura. O sea, que lo pueda poner en una lista. Nos está obligando. La segunda cosa es saber si luego aplicar todos en serie, o sea que hay que aplicar todos en serie, o sea, tengo una lista de propuestas y tengo que ir pasando esa lista por todo el mundo, cómo me queda al final y además comparar el presupuesto contra lo que va a pagar. O sea, tengo un millón de problemas. Si lo pienso acá todo de una, estoy al horno. Entonces lo que vamos a hacer es bajar, y vamos a pensarlo mucho más de arriba, como siempre. Tipo, freno arriba, más para abajo todavía, no, ahí está, puede pagar. Entonces, ¿qué significa que o sea, primero, ¿qué va a recibir esa función? Me dijo, una lista de transformaciones y una subsidiaria, me lo está cantando. Entonces yo ya tengo la parte de la izquierda escrita. ¿Qué va a significar eso? Y dice que le alcance la plata luego de aplicar en serie todo. ¿Sí? El le alcanza, ya veré qué es. Pero tengo 2 problemas acá. Le alcanza a la empresa luego de aplicar en serie. ¿Cómo sé si le alcanza a una empresa? Y yo digo, incluso sin aplicar en serie nada. ¿Cómo sé si le alcanza? Y le alcanza si su presupuesto le alcanza para pagar todos los salarios. ¿Sí? Entonces, no miremos el aplicar en serie, pero pensemos en el le alcanza. ¿Qué significa que le alcanza? Que el presupuesto de esa subsidiaria, que es lo que está arriba en la línea 175, que el presupuesto de esa subsidiaria sea mayor a su total de salarios. Recordemos que total de salarios un poco ya lo teníamos hecho, porque teníamos un sueldo totales por algún lado. Lo que pasa es que trabajabas una lista de empleados, no sobre mi data. ¿Sí? Entonces, es un pasamano lo que voy a tener que hacer, pero bueno, lo voy a tener que hacer. Es, ¿cómo sé si le alcanzo una subsidiaria? El presupuesto subsidiario es mayor que el total de salarios subsidiaria. ¿Qué podemos hacer? No delegar y hacer eso. Pero yo, ¿por qué delegué? Porque dije, pateemos el quilombo para adelante. Si vos te acordás que ya lo tenés delegado y qué sé yo, está todo bárbaro. Usa la función arriba y nos vemos. Bien. Entonces, cualquiera de esas dos está bien. Yo soy más fanático de delegar y patear el quilombo. Por ahí a Lucas le gusta más hacerlo ahí. Las dos están bien y no es que, o sea, las dos se reentienden. Pero bueno, es el sueldo total. O sea, es si el presupuesto de la subsidiaria es mayor que los sueldos totales de los empleados. Repito, como hicimos el código bien arriba, no tuvimos que hacer acá la suma, todas las. Sí, también puedes separar la subsidiaria ahí. O sea, hay un millón de variaciones que podemos hacer. Sí. Y ahí te ahorras eso y te ahorras los empleados. Las dos están bien, decían lo que quieran. Pero bien, esto me dice para un estado en este momento, no importa qué transformación, qué no transformación, me dice si le alcanza o no le alcanza. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Qué estamos haciendo? Me perdí, ¿dónde estás? No, ahí, para abajo. Ahí está, no estamos. Bien. O sea, lo que tenemos ahora es eso. Para una subsidiaria, en una situación normal, tipo, ¿qué onda? ¿Podés pagar o no podés pagar? Ahora, la segunda parte del punto, estoy quedando sin batería. La segunda parte del punto es, está bien, aplicarme en serie las transformaciones. Ese es un quilombito bastante más interesante. No sé cuánto meterme en ese aplicar en serie porque es medio. Pero bueno. Básicamente aplicar en serie lo que tengo que hacer es, tengo una lista de funciones
y tengo que decir, agarrar la empresa, aplicarle la primera función, te da una nueva empresa. O sea, te da una nueva subsidiaria con más empleados, menos empleados, distinta plata, empleados con distinto rol, no sé, algo. Y después aplicarle la segunda. Y al resultado de eso, aplicarle la tercera. Y al resultado de eso, aplicarle la cuarta. Y al resultado de eso con la lista que tenga. Tiene una cara de fold terrible. Porque siempre que haga eso de tipo, hacer algo, agarrar el resultado y hacer algo, y agarrar el resultado y hacer algo, y agarrar el resultado y hacer algo, es un fold. Acá hay 1.000.000 de variaciones, y si les puedo recomendar algo, es háganlo este ejercicio. Tipo aplicar en serie. Porque primero se usa un montón de lados, de distintas formas. Yo acá hice uno, pero sé que hay formas más copadas de esto, y ni me las acuerdo, y hay 1.000.000 de variaciones que pueden hacer. De hecho, seguro Lucas ahora hace una con Foldel en 2 segundos y funciona. Pero que es importante de acá ver que no es un map. ¿Por qué? Porque es en serie. O sea, cuando me dice en serie, me está diciendo, no es un map y tengo una lista de todos los estados. ¿Sí? El Foldel de composiciones, es muy bueno también. Entonces yo tengo que hacer algo que lo que haga sea aplicar funciones en serie. Entonces yo lo que hice fue una función arriba, que es foldear hacia la derecha la función aplicar con un valor inicial, que es un valor inicial, y con un reverse de funciones, en realidad pues desde la derecha, por eso foldear. Entonces, como necesito usar las funciones al revés, no se dan mucho problema por el reverse, pero por eso hay un reverse. Pero a ver, más allá de lo que haya escrito ahí, ¿qué significa? Significa aplicar cada una de esas funciones y una vez que tengas el resultado, aplicar sobre el primero, agarrar el resultado y aplicar sobre el segundo, agarrar el resultado y aplicar sobre el tercero. Miremos un ejemplo de aplicación arriba para que se entienda un poquitín más. O sea, es un fold típico. Pero ¿qué tenemos? Una lista de funciones, más 1, más 2 y por 4. Miren el comentario, la línea 178. Con un valor inicial de 40. Eso a 172. ¿Pero por qué? Porque lo que va a hacer este fold es, primero aplicar el pesos con más 1 y después 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Pesos más 1, 40. Eso me da 41. Agarra ese resultado y va a hacer pesos más 2 con ese resultado, 43. Después va a hacer un pesos por 4, que es la última función, con el resultado anterior, que es 43, y da 172. Entonces, hace eso mismo, pero ahora abstráiganse un poco y háganlo con transformaciones. En vez de más 1, va a decir, no sé, la reducción violenta 50. Y en vez de un número 40 va a ser la subsidiaria. O sea, fíjense, el tipo es lista de A en A, en A, en A. O sea, lista de funciones de A en A, en A, en A. ¿Qué significa esto? Que funciona para cualquier cosa, siempre y cuando sean todos de la misma cosa. O sea, fíjense que arriba más 1 más 2. Se cortó. Yo estaba haciendo un ejemplo de invocación, de aplicación, como el que estaba contando Ignacio. Pero me faltan los ejemplos de qué funciones mandamos. Las transformaciones posibles son la reducción violenta con un número. ¡Qué desastre! Ahí volviste. Volví, efectivamente. No sé dónde quedó ni qué estabas diciendo, así que te dejo terminar la explicación. No, estaba haciendo un ejemplo de tu... Sí. De cómo sería usar esta función para que se vea mejor. Exactamente. O sea, fíjense que es lo mismo que el más 1 por 2, no sé qué, pero con una lista de transformaciones. O sea, yo que les recomiendo, o sea, honestamente se los digo, siempre que tengan que hacer algo de orden superior de ese estilo muy genérico, piénsenlo con números y sumas y multiplicaciones. Porque si no se van a marear en pensar, es un empleado, una subsidiaria. No, eliminen los tipos, el problema de tipos, y hagan eso. Tipo, háganlo con una suma. Fíjense que hice una prueba de escritorio abajo, le hice a propósito, es para mostrarles, tipo, cómo lo pienso. Uy, se me fue Lucas. Qué problema que tengo. Hasta que vuelva Lucas. O sea, fíjense eso, hice una prueba de escritorio y dije, con este valor da esto. Y una vez que la tuve con números, dije, bueno, ahora lo pruebo con tipos míos.
y jueguen y peleense y tiren en la consola y qué sé yo. Es re común el hecho de aplicar en serie, recontra común, ¿eh? Así que va a pasar en muchos ejercicios que tengan que aplicar en serie funciones. Yo la forma del folder remedio que la sé de memoria, o sea, porque la vi en un millón de ejercicios. Pero la otra forma que es interesante es la que está haciendo Lucas, que les recomiendo no copiar la que está haciendo Lucas y hacerlo ustedes, que es con composición. ¿Cuál es la idea? Es, en vez de ir aplicando sucesivamente, es ir armando una nueva función sucesivamente. O sea, yo tengo una función, tengo una lista de funciones, ¿no? La función A, función B, función C, función D. Si yo voy foldeando, lo que voy haciendo es generando una nueva función que sea la composición de todas las anteriores. O sea, yo puedo decir que, por ejemplo, es lo mismo, es medio redundante lo que voy a decir ahora, pero es lo mismo hacer un sum de un map de even, por ejemplo, que una función compuesta por sum y map-even. O sea, sum.map-even. Pero cuando yo pongo sum.map-even, todo ese choclo es una sola función. Bueno, ese fold con punto, lo que voy a ir armando es una nueva función así. Entonces yo tengo, por ejemplo, no sé, mayor que 5, sum, map-even, armo una nueva función que sea esas tres en serie compuestas. Esa solución me encanta, me parece re interesante como académicamente, si quieren, porque van a encontrar una forma de transformar una lista de funciones en una función sola que hace lo mismo que toda esa lista aplicada. O sea, para mí es re loca esa solución, pero está buena. Y queda bastante simple. Folder R1 punto, esa sí es de memoria, la tenés que saber. O sea, si les puedo recomendar una, practíquenla, mírenla, fíjense cómo se hizo, pero sépanla de memoria porque es útil. Sí, Lucas. Sí, volví. Te había cortado yo ahora también. Sí, vamos, estamos como queremos. No se te corta a vos, se me corta a mí. Pero bien. Entonces, separamos el problema en varios. Uno es aplicar en serie, y otra cosa es saber si le alcanza. ¿Cómo sé si le alcanza? Ya lo vimos, es presupuesto con los sueldos totales. Creo que lo vimos, ya ni me acuerdo, pero es eso. Es comparar el presupuesto con los sueldos totales que ya tenemos hecho. Y otro es aplicar en serie. Ese aplicar en serie es medio molesto. Pero nada, va a aparecer un montón de veces cosas parecidas, funciona, va a aparecer, sépanlo hacer. Bien. Está en el TP también. Sí, es verdad, estaba en el TP. Pasa que es típico. Es el viaje interestelar, algo así, viaje galáctico. Sí, tenés Que razón, no es recorre verdad. muchos planetas. Está bien, bueno, un poco les cantamos la solución de último. Nada, aprovechen para hacer una interesante, háganla la composición, pruébenla. Está buena. Bien, 4 minutos. Bien, termino 45, ¿no? ¿A qué hora termina la clase? Sí, 45, sí, bien, sí, tengo tenés que ir redondeando ya el 4 último. minutos. Bien, el 2 lo vamos a ver medio rápido. El 2 dice ordenar una serie de subsidiarias en base a su coeficiente o velocidad. Obviamente no es muy científico esto. Que se calcula como un punto cada vez que tiene que reducir los salarios en 5.000 para tener suficiente presupuesto y 10 puntos si no tiene ningún trabajador de rol carnero. O sea, son la suma de dos valores. ¿Sí? O sea, tengo que ordenar según. Ordenar según. ¿Se acuerdan de ordenar según? Listo, es el mismo. Entonces, tengo que usar el ordenar según para ordenar según un coeficiente. Si es ascendente o descendente, no me caliento, no me meto mucho en eso. Pero es ordenar según ese coeficiente, punto. Así, de una. Tipo, ni lo pienso, es un orden. ¿Y ahora qué pasa? Ya tengo un problema más chiquito, que es sacar ese coeficiente para una subsidiaria. Bien, me dice que es una suma de dos cosas. Listo, entonces es una suma de dos cosas. Los puntos por tener un carnero, fíjense que es un carnero, tiene sentido histórico. Y la segunda parte es, bueno, que es, o sea, cómo saco los puntos según su presupuesto. El de puntos por carnero es si alguien tiene ese rol. Ni me meto ahí porque nada, ya, si llegaron acá es que lo saben hacer. No pasa nada. Alguno tiene ese rol, sí, dame 10 puntos, si no, dame 0. El segundo punto es un poco más interesante porque es una cosa que casi seguro que la solución más simple va a ser recursiva. Por ahí, con un fold, alguna cosa, puede ser, pero no encontré mentalmente una solución interesante, o sea, como limpita de fold. Ahí Lucas la ve en dos patadas, pero yo no la vi. ¿Qué dice? Le voy a leer esa así en detalle en el minuto que me queda. Un punto por cada vez que tiene que reducir todos los salarios en 5.000 para tener suficiente presupuesto. Acá hay un tema, pueden hacer una cuenta, porque pueden hacer tipo, restar el salario total, o sea, multiplicar, no, mentira,
tengo los salarios totales en 50.000, tengo el presupuesto en 100.000 y agarro, divido, o sea, resto 100.000, no puedo hablar. Resto 100.000 y 50.000, me da 50.000, lo divido por 5.000, me da la cantidad de puntos. Esa puede funcionar. Puede funcionar. Yo lo que hice fue respetar exactamente lo que me está diciendo el enunciado, porque me pareció divertido, y hacer una versión recursiva, que es, voy haciendo reducciones de 5.000 y voy sumando un punto por cada vez. Por ahí la de la división es más linda. A mí me causó gracia hacer esta. Si le alcanza es 0. O sea, el caso base es, mira, si ya le alcanza no tengo que reducir, entonces es 0. Pero en caso de que no le alcance es 1 más la cantidad de puntos de reducir 5.000 a todos los salarios y que eso quede. O sea que sería tipo 1 más la cantidad de puntos que me da en la empresa reducida en 5.000 en todos sus salarios. Medio como trabalenguas decirlo. Pero bien, ¿cómo es la subsidiaria achicada? Y es solamente reducir los salarios en 5.000. O sea, yo digo, bueno, subsidiaria achicada en un número es igual a la misma subsidiaria donde sus empleados aplicar una reducción violenta en ese número. Ya la habíamos hecho la reducción violenta, por eso lo usé por ahí. Entonces, esa es una forma de pensar ese ejercicio. La otra es, salario total, es presupuesto, dividir por 5.000 y nos vemos. Hagan la que les cause gracia. A mí me causó gracia hacer esta y esta. No sé, Luca, vos qué decís, pero para mí, esa es Está buena esta, está bueno que haya un punto recursivo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no sea 5.000, sino que sea los puntos que fueron, o sea, los puntos que hay por 1.000 y como que te obliga a hacerlo recursivo. Acá no te obliga a hacerlo recursivo. Es divertido para ver. Sí, cualquier variante que no sea constante no se puede hacer con la división. Qué sé yo, nada, me pareció divertido hacerlo, pero no lo tomen como la solución, sino que es una solución divertida a ese problema, o a cualquier problema de ese estilo. Y es básicamente la suma de esas dos cosas, fin. Y como el ordenar según ya lo había hecho, este punto queda re simple. Subsidiaria achicada en también, lo único que hice fue, usar la reducción violenta que ya había hecho. Entonces, ¿qué me quiero llevar de todo este ejercicio en los 5 segundos que me quedan? Es muy importante reutilizar en los puntos que siguen lo que hicimos en los anteriores, deleguen más o menos ordenadamente cosas de poder hacer este tipo de cosas y lean todos los puntos antes de hacer los primeros. Porque si leen los últimos se dan cuenta muchas cosas de los primeros y cómo tienen que delegar para no tener que hacer un montón de código de más. Bueno, habiendo dicho eso, esa es toda la solución. Seguramente la vamos a estar subiendo a un repo para que lo vean. Si no, lo tengo en el mío, lo hago público. Pero si les puedo decir algo, háganlo ustedes. O sea, ya hablamos, vimos punto por punto, hablamos todo. Pero por ahí en 3 días, tranquilos, sin recordar lo que dije yo y sin darse cuenta que se durmieron la mitad de lo que dije, agárrenlo y digan, che, para luego de nuevo. Y fíjense que sale. ¿Qué sé yo? Es medio parecido a un parcial, más o menos. Más o menos, no es tan parcial. Por ahí tiene algunas cosas más complicadas, algunas cosas más simples, pero más o menos viene por acá un parcial. Bueno, creo que eso es todo de mi lado.